abrupto en fallecimientos por coronavirus. En esta edición se lo contamos. Nutricionistas temen que aumento en costo de la canasta básica provoque una deficiente alimentación en las familias de menos recursos. Y a partir del próximo lunes, diputados se irán a vacaciones. Costa Rica alcanzó el jueves la transmisión comunitaria de COVID-19 en la gran área metropolitana. Las autoridades sanitarias no logran aún determinar el nexo de contagio de 678 personas contagiadas en la última semana. A 118 días desde el inicio de la pandemia, el país alcanzó la transmisión comunitaria en la gran área metropolitana este jueves 2 de julio. El Ministerio de Salud confirmó que aún no ha logrado identificar cómo o dónde se contagiaron el 65% de los casos positivos de esta semana. Es decir, se desconoce el nexo de contagio de 678 personas, de los 1.044 casos positivos del domingo hasta este jueves. Quiero informar también que el Ministerio de Salud, de forma precautoria, declara que hay transmisión comunitaria en el gran área metropolitana. Esta declaratoria surge porque ustedes saben que la cantidad de casos ha estado aumentando de forma muy importante en los últimos días y eso lleva a una imposibilidad material de darle seguimiento total a todos los casos que se están registrando en la gran área metropolitana. Puedo aquí puntualizar que desde el domingo hasta la fecha existe un 65% de los casos positivos que tienen pendientes el resultado de la investigación. El domingo 28 de junio se reportaron 151 casos. El lunes 29 de junio, 139, el martes 30 de junio, 190, el miércoles 1 de julio, 294 y los 270 de este jueves. De acuerdo con el Ministerio de Salud, está sobrepasando la capacidad de las áreas rectoras de salud, por lo que no se está logrando girar todas las órdenes sanitarias. Como indicaba, la aceleración de casos, donde estamos teniendo esas cifras, como hoy de 270, ayer 294, en días anteriores 200 y resto, 190. Esas cantidades justamente sobrebalsan la capacidad de hacer las investigaciones de forma oportuna. Y ante esa duda justamente de establecer bien el nexo, eso no quiere decir que la investigación se detiene, la investigación sigue en curso, pero esta medida justamente precautoria es para que la gente entienda que en este momento tienen que cuidarse muchísimo más, que el riesgo potencial de infectarse es el más alto que ha existido desde que iniciamos con la pandemia. Para este jueves, estos son los datos reportados por el Ministerio. 270 nuevos casos de personas contagiadas con COVID-19 en las últimas 24 horas. En tan solo 4 días aumentó en 1,000 nuevos casos y para este jueves tenemos 4,203 casos positivos. Además, hay 1,589 personas recuperadas. Las hospitalizaciones también continúan aumentando. Hay 60 personas en hospitales, 54 de ellos en salón y 6 en unidades de cuidados intensivos. Respecto a la transmisión comunitaria y las principales causas, básicamente eso se debe a que hay una transgresión importante, no solamente de las burbujas sociales o de las medidas sanitarias básicas, sino también incluso de personas que están enfermas, que están con tos, que están con fiebre, y no se quedan en su casa, siguen haciendo su vida común y corriente, van y exponen a otras personas y justamente eso faculta que existan más cadenas de transmisión. Gentes incluso, yo sé que la mayoría de la gente sí respeta el asunto de la reclusión, o sea, del aislamiento para evitar más contagios, pero aquí es importante indicar porque en medio de toda esta escalada de casos que hemos tenido, en realidad no hemos podido girar todas las órdenes sanitarias necesarias. Está justamente sobrepasando la capacidad de las áreas rectoras que están trabajando mucho más del 100%. El Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-19, CEACO, superó el 50% de su capacidad con las hospitalizaciones de esta semana. Pero ya hoy estamos sobrepasando el 50% de la capacidad del CEACO. Esto es un dato muy importante porque en el momento que ya tengamos que utilizar otras estrategias para el manejo de pacientes COVID,
Cuando se saturen las unidades de cuidados intensivos que tienen aislamiento, que son 24, y el SEACO, donde los pacientes están concentrados, tendremos que utilizar camas de otras áreas. Ante el incremento de casos y la imposibilidad de determinar el nexo de contagio de muchos de ellos, se modificaron las alertas y las aperturas comerciales. ¿Qué tan preparadas están las funerarias, morgues y cementerios ante un eventual crecimiento abrupto de casos del nuevo coronavirus y de fallecimientos por la enfermedad? Un tema del cual pocos quieren hablar, pero también es parte de la realidad de una pandemia. Hablar de grandes cantidades de muertes a raíz del COVID-19 es algo que no quiere ningún país. Sin embargo, es una realidad que ya ha golpeado a varias naciones en el mundo y donde Costa Rica no está exenta de esta posibilidad. A este jueves, Costa Rica registró 4.023 casos confirmados de COVID-19. A su vez, ha contabilizado 17 personas fallecidas y un aumento importante durante la última semana de casos positivos en el día a día. Además, se ha incrementado la ocupación en los hospitales por pacientes infectados con el virus, contabilizando 60 a este 2 de julio. El Ministerio de Salud confirmó también en la conferencia de prensa del día de hoy que el Gran Área Metropolitana ya cuenta con transmisión comunitaria, es decir, que no tiene el nexo epidemiológico de algunas de las personas contagiadas. Y es que estos números y noticias han llegado a preocupar a las familias costarricenses y muchos empiezan a temer el peor escenario, que sería una fuerte cantidad de decesos. Por esta razón, la Caja Costarricense del Seguro Social también ha hecho inversiones, por ejemplo, en el tema de espacios para almacenar cuerpos en caso de que se dé esta situación. A partir del mes de marzo, con la adquisición del contenedor y todos los trabajos que se hicieron en el SEACO, solo ahí se duplicó prácticamente la capacidad nacional con un contenedor de 200. Y además en Guapiles se adquirió otro contenedor de 30, o sea que la capacidad institucional antes de marzo del 2020 eran 141. Y la capacidad institucional hoy, en medio de la pandemia, se duplicó más de ello y tenemos 371. Entonces ya hay un esfuerzo. ¿Y por qué se coloca en el SEACO y no en otras localidades? Porque si usted ha visto el flujo o el lineamiento o la estructura que ha estipulado la institución en red, ha hecho que estemos concentrando los pacientes infectados o de mediano o de alto riesgo en el hospital SEACO, donde ahorita están internados los pacientes de mediana o de mediana categoría en su gravedad de la enfermedad, y tenemos también los hospitales de alta respuesta con cuidados intensivos, como son el Hospital México, el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Calderón Guardia, y todos esos hospitales están ubicados en San José. Pero, ¿qué sucedería si las morgues se saturan? Pensar si tenemos una capacidad de almacenamiento temporal es valorar la capacidad de entierro que tenemos a nivel nacional en las estructuras y en los cementerios que dispone Costa Rica y cada una de las áreas de detección alrededor de los hospitales donde va a fallecer este paciente. En los cementerios nacionales, el 5% de los espacios de cada uno de esos cementerios puede ser utilizado en su momento por los alcaldes, la comisión de emergencias, el gobierno en sí, para poder enterrar en esos espacios que cada uno de los cementerios tiene los cuerpos fallecidos de una pandemia. ¿Ok? Entonces, eso se haría antes y utilizaríamos todos estos conceptos, primero los espacios que ya cada familia tiene, después los espacios que cada cementerio ya tiene dispuesto por ley, antes de pensar en una estructura de fosa común, que no se descarta y que hay que manejar y que prevenir de que todo esto, como se ha manejado todo en este momento, han sido por etapas. Y obviamente eso que usted está mencionando es prácticamente la última etapa. Es una etapa a la cual no queremos llegar. Bueno, y es que como lo dice el patólogo de la Caja Costarricense del Seguro Social, las leyes de nuestro país dicen que los cementerios deben tener un 5% de los espacios habilitados para poder enterrar a personas en caso de una pandemia que no tengan los recursos necesarios para costear un nicho. Constantemente estamos realizando estudios de la capacidad que tiene el cementerio. Somos uno de los cementerios más grandes de desamparados. Sin embargo,
Es difícil predecir cuántos decesos van a haber por el tema del COVID. Entonces lo que pasamos es valorando la capacidad que tenemos constantemente y si hay que tomar medidas día a día. ¿Cuál es esa capacidad? El cementerio cuenta aproximadamente con 2.800 derechos de posesión y aproximadamente 1.200 nichos de alquiler. Estos nichos de alquiler se brindan únicamente para lo que son vecinos del Cantón de Desamparados. Cuando existe una pandemia, una emergencia a nivel nacional, siempre nosotros los camposantos tenemos aquí en Grupo de Valle de Paz un espacio para esas cosas. Digamos, está la parte normal, que es la que le vendemos al público, pero siempre damos un sector exclusivo. Uno nunca sabe cuándo va a existir una emergencia de estas. Entonces lo que hacemos es dejar apartado un espacio para una emergencia. Que si ha sucedido información, gente consultando, sí, bastante, consultando planes funerarios, consultando espacios de nichos, los precios, que si cabe 1 o 2 personas, eso ha venido incrementando. Ya sean individuales o sean de más cantidad. En ese sentido, el cementerio Calvo es nuestro principal cementerio para manejar el tema de si tuviéramos que inhumar gente como resultado del COVID, sería en el cementerio Calvo, en donde tenemos suficiente capacidad para hacer fosas individuales, ¿ya? O si fuera un caso extremadamente emergente y que hubiera que abrir una fosa común, pues con el equipo municipal de excavación determinaríamos el cuadro y lo abriríamos y haríamos ahí el proceso de inhumación masiva si fuera el caso. El pasado mes de abril, la Caja Costarricense del Seguro Social realizó la compra de 3.000 bolsas para acarreo de cadáveres a modo de prevención. Los funcionarios de la Municipalidad de Tibás fumigaron y desinfectaron el distrito de La León 13 en Tibás la mañana de ayer jueves. El propósito es evitar la propagación del nuevo coronavirus, ya que esta comunidad cuenta en este momento con 18 personas contagiadas. Este es el mayor número en ese cantón josefino, que acumula un total de 53 casos positivos, 29 de ellos están activos. Las labores se concentraron en las paradas de autobuses, las alcantarillas, las alamedas, comercios y precarios. Otras municipalidades que están aplicando fumigación son Desamparados y Alajuelita. Aunque el Ministerio de Salud no promueve esta práctica como un medio para atacar el COVID-19, los ayuntamientos lo hacen por su cuenta. Mire, tenemos una situación a nivel nacional, un alto crecimiento de casos positivos, tal y como lo han manifestado las autoridades sanitarias. Tibás no es la excepción, ya tenemos 53 casos acumulados, de los cuales 29 son positivos, y de esos 29 positivos, 20 se ubican en el distrito de León 13. Aquí nos preocupa considerablemente porque es el distrito más densamente poblado de Costa Rica, tenemos más de 2.000 ranchitos en estado precario, entonces una contaminación acá es una contaminación exponencial, como ya se empieza a dar. Entonces, la Municipalidad de Tibás está tomando las acciones pertinentes en el sentido de iniciar ese proceso de fumigación y también de desinfectación. El gerente financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social aseguró que los diputados que investigan las finanzas de la entidad y que la institución no está quebrada. No obstante, señaló que la deuda del Estado junto con la atención del COVID-19 ponen en aprietos las arcas del Seguro Social costarricense. La formación del Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID SEACO, la compra de insumos de protección y contratación de logística de transporte, la adquisición de ventiladores mecánicos para la unidad de cuidados intensivos, así como la compra de kits para diagnóstico y las nuevas plazas para la atención de la emergencia, son parte de las acciones que la Caja Costarricense del Seguro Social ha implementado para lograr que Costa Rica registre una de las tasas de letalidad por COVID más bajas de la región. No obstante, el financiamiento de esta oportuna reacción y atención proviene del Fondo de Emergencias de la Caja, que a junio del 2020 contiene un total de 85.000 millones de colones, de los cuales ya se ha ejecutado el 50,6%. Así lo explicó el gerente financiero de la institución, Luis Diego Calderón, a los diputados que forman parte de la comisión que estudia las finanzas de la Caja. El jerarca indicó que lo que tiene que tener claro el país es que, si bien es cierto, la pandemia ha generado un fuerte impacto en las finanzas de la Caja, la institución no está quebrada. Por eso, el llamado a constituir mesas de trabajo, tanto con el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, para buscar soluciones.
La Caja ha venido planteando, y creo que es importante desde el 2018, para la sostenibilidad financiera en el marco de una política, acciones que vengan a mejorar los ingresos, pero también mejorar la eficiencia a través de una mejor gestión hospitalaria, fortalecimiento del primer nivel de atención para disminuir los costos en el segundo y tercer nivel, que son más zonas. Los diputados quienes estudian la situación financiera de la Caja consultaron al jerarca sobre la deuda que mantiene el Estado con la institución. En este mismo sentido, Iván Guardia, director contable, señaló que el último pago grande que se hizo fue en octubre del 2011 y desde ahí la deuda ha venido acumulando. ¿Cuánto realmente es el monto que el Estado le adeuda a la Caja? Balance general en las cuentas por cobrar al Estado, y es eso se lee así, 1.882.579 millones. Los legisladores reconocieron que se deben realizar acciones para lograr un equilibrio financiero en la institución, la misma que está junto al Ministerio de Salud en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Ustedes identifican acciones legislativas concretas que podríamos avanzar o impulsar de manera tal que contribuyamos en evitar que el equilibrio financiero de la institución se rompa. Lo que hay que analizar también su impacto por el tamaño de la caja, pero de alguna manera hay que buscar el esquema de financiamiento a largo plazo, ¿verdad? Y la OCDE ha dicho que hay, digamos, y estos estudios de la OCDE que han sugerido que hay que buscar la forma de tal vez buscar nuevas fuentes de financiamiento, ¿verdad? Con algunos tipos de impuestos generales, pero buscar la forma de que esa fuente de financiamiento no cargue tanto al trabajo, digamos, propiamente a la... El gerente fue enfático que el objetivo de la institución es mantener el equilibrio financiero en el corto plazo y la sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo, y que, entre otras, se dispuso a lo interno a reducir los gastos de las diferentes unidades que no tengan que ver con la atención de la pandemia, empezar a estudiar ajustes de los modelos del control contributivo y analizar nuevos modelos de aseguramiento. Expertas costarricenses califican como alarmista la investigación que cataloga una nueva cepa de gripe porcina con potencial de pandemia. Afirman que Costa Rica no tiene condiciones para que este virus llegue a territorio nacional. Científicos de China identificaron una nueva cepa de gripe porcina con potencial pandémico. Se trata de un descubrimiento de una mutación del virus de H1N1 al que han bautizado G4, el cual, según la revista científica de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, posee una adaptabilidad para conseguir ser contagioso entre seres humanos. No obstante, para Susana Ureña, encargada del Programa Nacional de Salud Porcina de SENASA, estas son declaraciones alarmistas, pues el virus no ha reportado una transmisión de humano a humano. Incluso menciona que es un virus que circula desde el 2013. Entonces, en realidad, estos estudios que establecen que existen virus nuevos que se están generando, siempre se han dado. En realidad, este de China tuvo su boom por estar en época de coronavirus, donde todos estamos preocupados por la pandemia, entonces como que los de la revista se aprovecharon un poco y se hizo como el boom de generar en cierta forma alarma, pero en realidad no hay tanto que alarmarse. Por ahora esa posibilidad, o no se ha terminado esa posibilidad de transmisión de humano a humano, pensando que es un virus que circula desde 2013 en granjas de cerdos. La experta de SENASA menciona que Costa Rica no tiene las condiciones para que este virus se acentúe en el país, debido a que la importación de carne porcina desde China a territorio nacional está prohibida y el ingreso de carne ilegal es muy controlado en las fronteras. Entonces, en realidad, que llegue algún producto infectado con este virus, algún cerdo infectado con este virus, no va a ser posible, puesto que nosotros no tenemos habilitada esta importación. Sería una importación ilegal y nosotros en realidad controlamos también esas importaciones. Principalmente porque China actualmente está teniendo brotes de peste porcina africana y esa es una de las mayores preocupaciones que tenemos, más que este virus de la influenza. El problema de importar algo de China podría ser la posibilidad de contagiarnos o contagiar a nuestro hato porcino nacional con virus de peste porcina africana. Pero la pregunta que muchos se hacen es si existe alguna similitud con el COVID-19. Entonces,
está este virus nuevo, tiene las características de que es un virus respiratorio, de que es un virus parecido al H1N1, entonces sí, uno podría decir tiene potencial pandémico, pero para eso necesita dos condiciones más, no solo la de existir. Sería transmitirse fácilmente de persona a persona y que cause una enfermedad en las personas. Y con este virus en específico no se está viendo eso. Entonces yo creo que más bien ha sido un poco de amarillismo mediático en que podría ser un potencial, sí, podría ser cualquier virus nuevo, podría ser potencialmente pandémico, pero tiene que cumplir ciertas características antes de serlo. Entonces realmente yo no creo que se tenga que uno que preocupar porque pronto este virus H1N1 G4 sea una copandemia en paralelo con el coronavirus actual. En SENASA señalan que por el momento Inciensa no ha reportado la presencia de este virus y que todas las granjas porcinas se mantienen bajo supervisión. Sin embargo, reiteran a la población que no deben sentir temor a la hora de consumir carne de cerdo, debido al control que tiene nuestro país. Sin embargo, agregan que la transmisión de cualquier virus respiratorio de origen porcino no proviene de su carne, sino de sus vías respiratorias. La Contraloría General de la República realizó una auditoría para revisar las acciones de control que ejerce la Dirección de Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de Seguridad Pública. Precisamente, esta auditoría realizó una evaluación sobre la actividad de personas físicas y jurídicas que prestan ese tipo de servicios. El informe señala debilidades en los procesos de inspección por parte de la cartera de seguridad pública a las agencias que prestan el servicio de seguridad privada. También hay carencias en el control sobre el límite de crecimiento de agentes y sobre la actualización de registro de inventario de armas y en los sistemas de información que son utilizados para el abordaje de las presuntas irregularidades derivadas del proceso de inspección a estas agencias. La relevancia del estudio radica en que es de interés público que esa fuerza privada de seguridad sea controlada y controlable por parte del Poder Ejecutivo, mediante una regulación definida que permita establecer los controles sobre las personas físicas y jurídicas que prestan este tipo de servicios, a fin de que su actuar no represente más bien una amenaza latente para la seguridad estatal y ciudadana. Al respecto, se identificó que existen debilidades en el proceso de inspección a las agencias que prestan estos servicios, en el control sobre el límite de crecimiento de agentes, en la actualización de los inventarios de armas y en los sistemas de información utilizados para el abordaje de las presuntas irregularidades derivadas del proceso de inspección. Pasamos ahora a otros temas. ¿Sabía usted que en una familia de cigüeñas sobreviven solo los polluelos más fuertes y son los padres quienes lo definen? En nuestra sección Animales en Libertad le contamos. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Tradicionalmente, a muchos niños del mundo les cuentan la historia de que la cigüeña se encarga de llevar a los bebés recién nacidos hasta los hogares. Pero lo que pocos saben es que esta ave es capaz de sacrificar y asesinar a sus polluelos más débiles cuando hay escasez de comida. Por lo general es el padre quien se encarga de escoger al más pequeño y expulsarlo desde el nido hasta el suelo. Muchos videos han captado estos momentos a pocas horas de su nacimiento. Y en realidad, el objetivo de este sacrificio es darle la oportunidad de vivir a los polluelos más fuertes y aumentar así las posibilidades de que sobreviva la descendencia. Este ritual no es exclusivo de las cigüeñas, pues en el caso de las águilas, los mismos polluelos recién nacidos se comen a sus hermanos más débiles. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Con esta información hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más noticias. Sus productos y servicios del BCR están a solo un formulario de distancia. Aquí podrá solicitar la clave dinámica,
apertura de cuentas, ahorro automático, solicitar su tarjeta de crédito, entre otros. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil desde la comodidad de su casa. Somos el Banco de Costa Rica. Quédese en casa. Costa Rica Noticias Regional le acerca al Gobierno de la República. Si tiene alguna consulta para los jerarcas e instituciones públicas, mándenos su video con su pregunta al WhatsApp 8398 0071 o al correo costarricanoticiasregional@gmail.com. No olvide indicarnos su nombre y lugar donde vive. Su respuesta la encontrará en Costa Rica Noticias Regional. Nutricionistas temen que el aumento en el costo de la canasta básica debido al cobro del IVA provoque una deficiente alimentación en la familia de menos recursos. Este 1 de julio entró en vigencia el impuesto de valor agregado a la canasta básica y aunque es un impuesto reducido de 1%, en el Colegio de Nutricionistas temen que la alimentación adecuada se vea afectada por un aumento de precios. El Colegio de Profesionales en Nutrición está sumamente preocupado, ya que al gravar la canasta básica con el impuesto de valor agregado, eso impacta directamente en el consumo de alimentos de la población y a eso hace que las personas de escasos recursos tengan un menor acceso a alimentos saludables y por lo tanto entren en un proceso de inseguridad alimentaria. Los alimentos saludables tienen que estar exentos porque si queremos promover una buena salud, una buena alimentación y estilos de alimentación saludables y adecuados, pues tenemos que permitir que las personas, la totalidad de las personas tengan acceso a esos alimentos. La especialista insiste que se está limitando la seguridad alimentaria de las personas, un derecho constitucional. Tanto la Constitución política como los diferentes convenios que ha establecido el país establece que la población tiene el derecho a una alimentación saludable, el derecho a tener acceso a alimentos que le permitan o que le favorezcan la salud. Y en este momento, pues el gravar la canasta básica trae consigo pues acciones totalmente contrarias a lo que establece este derecho a una alimentación saludable. La doctora Mesa asevera que ahora, más que nunca, las personas deben escoger cuidadosamente los alimentos que brindan a sus familias. Para ello, recomienda la compra de frutas y los vegetales en la Feria del Agricultor, comprar realmente lo que se va a necesitar y evitar así adquirir productos adicionales. Y por último, almacenar correctamente los alimentos para evitar que se deterioren o se contaminen. El gobierno afirmó que parte del IVA que comenzó a regir este 1 de julio en el sector construcción, turismo y canasta básica se destinará a las personas de las pensiones del régimen no contributivo y a la atención de la emergencia que vive el país con la pandemia del COVID-19. El presidente de la República, Carlos Alvarado, afirmó que parte de los impuestos recaudados con el IVA que comenzó a regir este 1 de julio en los servicios de construcción y turismo, así como el cobro de un 1% más en la canasta básica, serán utilizados en una parte para las pensiones del régimen no contributivo y afirmó que es una forma de ampliar hasta en 4,000 más esas pensiones. Permanece nuestro compromiso en materia de que una parte de ellos se destine al régimen no contributivo. De hecho, eso fue parte de ese acuerdo y yo lo respaldé plenamente porque es una forma, si no me equivoco, de ampliar hasta en 4,000 esas pensiones. Máxime que al día de hoy lo que se logró obtener por la contribución solidaria de las pensiones denominadas de lujo está recurrido en la Sala Constitucional y no se ha logrado destinar aún, y eso yo también lo apoyé. Entonces nuestro compromiso ahí con eso está vigente, incólume, máxime que se necesita tanto FODESAF como la Caja para las pensiones del régimen no contributivo. Por otra parte, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, indicó que entiende la necesidad económica de una gran parte de la población y argumentó que el nuevo impuesto era necesario para compensar la economía del Poder Ejecutivo y que el gobierno pueda hacerle frente a la emergencia que tiene el país, incluso reforzando programas como proteger
Confiamos en que se aplique la ley, que se pueda respetar el principio de legalidad, también poder cubrir y entender de que esta crisis afecta a los bolsillos de las personas, pero también afecta a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Hay muchos ingresos caídos que se reflejan en las transferencias que se hacen a FODESAF o el gasto de capital o las necesidades que surgen para poder cubrir a las personas con transferencias monetarias no condicionadas por concepto de proteger o hacer frente al pago de la caja, o en el caso que salud requiera mayores recursos, pues también poder tener las herramientas para hacerlo. De lo que se trata es de encontrar equilibrios entre la ruta de reactivación, pero también ser respetuosos de la ruta de consolidación fiscal en que hemos venido trabajando. El gobierno había enviado un proyecto para atrasar la entrada en vigencia de estos impuestos, sin embargo, los legisladores no lograron llegar a un acuerdo. A partir del próximo lunes, los diputados de la República se irán a vacaciones, así lo decidieron 40 legisladores de 41 presentes y de todas las fracciones legislativas durante la sesión parlamentaria de la mañana del jueves. Los diputados toman la decisión en medio de una crisis económica y sanitaria importante en el país, dejando en vela, por ejemplo, el futuro del presupuesto que iba a ser presentado este próximo lunes por el Ministerio de Hacienda, en el cual iría el dinero correspondiente a la continuidad del bono proteger. Las vacaciones de los legisladores se extenderán hasta el próximo viernes 10 de julio. La única diputada de las presentes en la votación que estuvo en contra de la propuesta fue la legisladora verdiblanca Paola Valladares. Desde el gobierno de la República aseguran que respetan la decisión de los congresistas y aseguran que ellos seguirán buscando acuerdos, aunque sea en este periodo de descanso de los legisladores. Respetamos la decisión de la Asamblea Legislativa, que el gobierno ha estado y seguirá trabajando para poder atender todas las consecuencias de la pandemia en los diferentes ámbitos y que buscará acercamientos con la Comisión de Hacendarios para poder dar a conocer qué es lo que se incorporará en este presupuesto extraordinario, no solamente los recursos de proteger, sino también los de la caja, así como poder obtener la autorización legal para usar los recursos del crédito ya aprobado del BID con la AFD, así como hacer frente a otras responsabilidades en la prestación de bienes y servicios y poder reflejar y explicitar el recorte que ya mi colega ministro de Hacienda ha informado sobre este tema de más de 1% de recorte para poder asumir la responsabilidad en materia fiscal que conlleva la crisis en esta materia. Pasamos ahora al ámbito internacional. Brasil, México y Estados Unidos reportan cifras récord de nuevos casos de coronavirus. La pandemia del nuevo coronavirus se agrava en el continente americano, que acumula más de 5.400.000 casos del total de los 10.600.000 en el mundo. Desde Canadá hasta Argentina, más de 255.000 personas han muerto, de los más de 514.000 fallecimientos en el planeta. Brasil es el segundo país más afectado del mundo. Superó el miércoles los 60.000 muertos, en momentos en que muchos estados han flexibilizado sus medidas de aislamiento, a pesar de que la propagación de la enfermedad no da señales de desacelerarse y acumula más de 1.400.000 infectados. El país de 210 millones de habitantes reportó en un día 46.712 casos nuevos. El Cristo Redentor, en el Cerro del Corcovado en Río de Janeiro, fue iluminado el miércoles en homenaje a los trabajadores esenciales. Por su parte, México informó que suma en total 28.510 fallecimientos, con lo que superó el número de muertes en España, con 28.363. México, con más de 120 millones de habitantes, es el sexto país con más decesos en el mundo por la COVID-19, en momentos en que el gobierno permite el reinicio de actividades económicas. El país, hasta el miércoles, registraba cerca de 232.000 casos del nuevo coronavirus, mientras que Estados Unidos sumó casi 53.000 casos en menos de 24 horas, llevando el total de infectados en el país a casi 2.700.000, siendo la nación más afectada del mundo por la pandemia, que además registra más de 128.000 muertes a causa del nuevo coronavirus. La Organización Mundial de la Salud reportó en la última semana por primera vez más de 160.000 contagios, por lo que llamó a respetar las reglas de distanciamiento social, de detección y aislamiento de las personas afectadas, así como el uso de mascarillas.
Esos consejos se han topado con las resistencias de Estados Unidos y Brasil, donde los presidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro rechazan las medidas de cuarentena por sus impactos económicos. En Panamá crece el descontento social por la crisis económica y sanitaria, mientras el presidente advierte que la pandemia se agravará en las próximas semanas. Somos más. Cientos de personas protestaron el miércoles en Panamá contra el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, quien cumple un año al frente del país. Muchas de las promesas que nos habían hecho desde mucho antes de la pandemia ni siquiera han sido cumplidas. Nuestro país sigue pasando hambre, la gente sigue teniendo necesidades y la corrupción nos está matando a todos. Por su parte, el mandatario manifestó en un mensaje oficial que la situación por la pandemia en Panamá será peor en las próximas semanas y señaló que se trata del desafío más trascendente de la historia del país por la más profunda crisis sanitaria, social y económica que ha vivido. Panamá es el país centroamericano más castigado por la COVID-19. Con 4 millones de habitantes, suma más de 600 muertos y unos 33.500 contagiados. Pero Cortizo achacó las cifras a que en Panamá se realizan más pruebas que en los países vecinos, lo que ha permitido tener una letalidad de 1,8%. Aceptó que se han cometido errores, pero afirmó que las decisiones tomadas serán para salvar vidas. El gobierno también se ha visto golpeado por escándalos de corrupción que son investigados por la Fiscalía por presunto peculado en la adquisición de equipos para enfrentar la pandemia. En las últimas semanas ha crecido el descontento social y se han multiplicado las protestas antigubernamentales. Queremos transparencia, queremos que la corrupción se acabe, queremos que la gente tenga educación, salud. Eso es lo que necesitamos en nuestro país. Nos están robando y Panamá tiene que despertar. Además de la crisis sanitaria, Panamá enfrenta una situación económica adversa, con cerca de 200.000 contratos de trabajo suspendidos y previsiones de una contracción del crecimiento de un 2,2% para este año. La situación hace que el presidente vea amenazados sus planes para reformar la Constitución, modernizar las instituciones, impulsar el crecimiento económico e implementar políticas sociales contra la desigualdad. Argentina da marcha atrás y su capital, Buenos Aires, vuelve al confinamiento más estricto luego de un crecimiento en los contagios de COVID-19. Buenos Aires vuelve a la fase más restrictiva del confinamiento. Desde los primeros días de marzo en Argentina se han registrado más de 64.500 contagios y han fallecido unas 1.300 personas, cifras que muestran una evolución contenida de la pandemia. Pero las autoridades temen una aceleración de la curva en invierno. El uso de tapabocas es obligatorio y mientras se busca aumentar el testeo y el aislamiento de las personas infectadas. Los autobuses circulan con apenas media docena de pasajeros y hubo un fuerte colapso en los accesos viales a la ciudad debido a los controles que marcaron la jornada. La alcaldía de la capital continuará permitiendo la salida de los niños los fines de semana, pero prohibió el ejercicio deportivo al aire libre. Con todas esas medidas, se aspira a reducir a la mitad el tránsito de personas en esta etapa, que se extenderá al menos hasta el 17 de julio, aunque las opiniones sobre las restricciones siguen divididas. Siento que es un retroceso todo. Ya después de 4 meses, la realidad es que tendríamos que poder avanzar. Pasa que la gente a veces es egoísta, porque los que realmente necesitan salir a trabajar es un tema, pero hay mucha gente que sale a cosas que no son necesarias y eso afecta a que hoy estemos así también. Estoy totalmente de acuerdo, dado la cantidad de casos que tenemos, me parece que es lo que había que hacer, restringir más la salida y la movilidad de la gente en la calle. Me parece correcto y bueno, por lo menos puedo trabajar. Más de 350.000 comercios que habían reabierto en el área metropolitana tuvieron que bajar sus cortinas de nuevo. Solo comercios de alimentos y farmacias están autorizados a funcionar. Es un poco triste, ¿viste? Para los que no pueden trabajar me parece que lo siento por eso, ¿viste? Nada más que por eso. Pero bueno, esperemos que pase rápido. Ante el cierre de la ciudad desde el 20 de marzo, a muchos les preocupa que la economía del país, en recesión desde 2018, quede aún más afectada. Con otras actividades frenadas como la construcción, el Producto Interno Bruto del país se contrajo 26,4% en abril, el momento más estricto de la cuarentena. El Fondo Monetario Internacional prevé una caída de 9,9% este año para Argentina, lo que lo coloca entre los más afectados por la debacle mundial. Hacemos una nueva pausa, pero ya regresamos con más de la edición de Costa Rica Noticias. Ventanas al mundo. ¿Qué ves por tu ventana? Miles
de niños y niñas de América Latina y el mundo compartieron sus dibujos para mostrarnos sus miradas. Ya se puede recorrer la muestra virtual. Ingresa a www.ventanasalmundo.com y descubre las miradas de los niños y niñas de todo el planeta. Ventanas al Mundo, una iniciativa de Paca Paca con el apoyo de UNICEF y TAL. Tras la huella de Darwin. Hace 30 años la psicología prácticamente estaba fijada en lo que hacen los humanos y nada más. Darwin nos acompaña en cada hecho de nuestra vida cotidiana. Un documental que pretende demostrar esta teoría con un caso moderno. ¿También puede explicar Darwin quiénes somos y por qué somos como somos? Hemos desarrollado estrategias de subsistencia diferentes al resto de las especies. Somos muy especiales. El 5 de julio a las 10 de la mañana y 7:30 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Ana Marta Arce. Bienvenidos a nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Costa Rica alcanzó transmisión comunitaria de COVID-19 en la gran área metropolitana. ¿Qué tan preparadas están las funerarias, morgues y cementerios ante un eventual crecimiento abrupto en fallecimientos por coronavirus? En esta edición se lo contamos. Nutricionistas temen que aumento en costo de la canasta básica provoque una deficiente alimentación en las familias de menos recursos. Y a partir del próximo lunes, diputados se irán a vacaciones. Costa Rica alcanzó el jueves la transmisión comunitaria de COVID-19 en la gran área metropolitana. Las autoridades sanitarias no logran aún determinar el nexo de contagio de 678 personas contagiadas en la última semana. A 118 días desde el inicio de la pandemia, el país alcanzó la transmisión comunitaria en la gran área metropolitana este jueves 2 de julio. El Ministerio de Salud confirmó que aún no ha logrado identificar cómo o dónde se contagiaron el 65% de los casos positivos de esta semana. Es decir, se desconoce el nexo de contagio de 678 personas, de los 1.044 casos positivos del domingo hasta este jueves. Quiero informar también que el Ministerio de Salud, de forma precautoria, declara que hay transmisión comunitaria en el gran área metropolitana. Esta declaratoria surge porque ustedes saben que la cantidad de casos ha estado aumentando de forma muy importante en los últimos días y eso lleva a una imposibilidad material de darle seguimiento total a todos los casos que se están registrando en la gran área metropolitana. Puedo aquí puntualizar que desde el domingo hasta la fecha existe un 65% de los casos positivos que tienen pendientes el resultado de la investigación. El domingo 28 de junio se reportaron 151 casos. El lunes 29 de junio, 139, el martes 30 de junio, 190, el miércoles 1 de julio, 294 y los 270 de este jueves. De acuerdo con el Ministerio de Salud, está sobrepasando la capacidad de las áreas rectoras de salud, por lo que no se está logrando girar todas las órdenes sanitarias. Como indicaba, la aceleración de casos, donde estamos teniendo esas cifras, como hoy de 270, ayer 294, en días anteriores 200 y resto, 190. Esas cantidades justamente sobrebalsan la capacidad de hacer las investigaciones de forma oportuna. Y ante esa duda justamente de establecer bien el nexo, que eso no quiere decir que la investigación se detiene, la investigación sigue en curso, pero esta medida justamente precautoria es para que la gente entienda que en este momento tienen que cuidarse muchísimo más, que el riesgo potencial de infectarse es el más alto que ha existido desde que iniciamos con la pandemia.
Para este jueves, estos son los datos reportados por el ministerio. 270 nuevos casos de personas contagiadas con COVID-19 en las últimas 24 horas. En tan solo 4 días aumentó en 1.000 nuevos casos y para este jueves tenemos 4.203 casos positivos. Además, hay 1.589 personas recuperadas. Las hospitalizaciones también continúan aumentando. Hay 60 personas en hospitales, 54 de ellos en salón y 6 en unidades de cuidados intensivos. Respecto a la transmisión comunitaria y las principales causas, básicamente eso se debe a que hay una transgresión importante, no solamente de las burbujas sociales o de las medidas sanitarias básicas, sino también incluso de personas que están enfermas, que están con tos, que están con fiebre y no se quedan en su casa. Siguen haciendo su vida común y corriente, van y exponen a otras personas. Y justamente eso faculta que existan más cadenas de transmisión. Gentes incluso, yo sé que la mayoría de la gente sí respeta el asunto de la reclusión, o sea, del aislamiento para evitar más contagios. Pero aquí es importante indicar porque en medio de toda esta escalada de casos que hemos tenido, en realidad no hemos podido girar todas las órdenes sanitarias necesarias. Está justamente sobrepasando la capacidad de las áreas rectoras que están trabajando mucho más del 100%. El Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-19, CEACO, superó el 50% de su capacidad con las hospitalizaciones de esta semana. Pero ya hoy estamos sobrepasando el 50% de la capacidad del CEACO. Esto es un dato muy importante porque en el momento que ya tengamos que utilizar otras estrategias para el manejo de pacientes COVID, cuando se saturen las unidades de cuidados intensivos que tienen aislamiento, que son 24, y el CEACO, donde los pacientes están concentrados, tendremos que utilizar camas de otras áreas. Ante el incremento de casos y la imposibilidad de determinar el nexo de contagio de muchos de ellos, se modificaron las alertas y las aperturas comerciales. ¿Qué tan preparadas están las funerarias, morgues y cementerios ante un eventual crecimiento abrupto de casos del nuevo coronavirus y de fallecimientos por la enfermedad? Un tema del cual pocos quieren hablar, pero también es parte de la realidad de una pandemia. Hablar de grandes cantidades de muertes a raíz del COVID-19 es algo que no quiere ningún país. Sin embargo, es una realidad que ya ha golpeado a varias naciones en el mundo y donde Costa Rica no está exenta de esta posibilidad. A este jueves, Costa Rica registró 4.023 casos confirmados de COVID-19. A su vez, ha contabilizado 17 personas fallecidas y un aumento importante durante la última semana de casos positivos en el día a día. Además, se ha incrementado la ocupación en los hospitales por pacientes infectados con el virus, contabilizando 60 a este 2 de julio. El Ministerio de Salud confirmó también en la conferencia de prensa del día de hoy que el Gran Área Metropolitana ya cuenta con transmisión comunitaria, es decir, que no tiene el nexo epidemiológico de algunas de las personas contagiadas. Y es que estos números y noticias han llegado a preocupar a las familias costarricenses y muchos empiezan a temer el peor escenario, que sería una fuerte cantidad de decesos. Por esta razón, la Caja Costarricense del Seguro Social también ha hecho inversiones, por ejemplo, en el tema de espacios para almacenar cuerpos en caso de que se dé esta situación. A partir del mes de marzo, con la adquisición del contenedor y todos los trabajos que se hicieron en el CEACO, solo ahí se duplicó prácticamente la capacidad nacional con un contenedor de 200. Y además en Guapiles se adquirió otro contenedor de 30, o sea que la capacidad institucional antes de marzo del 2020 eran 141. Y la capacidad institucional hoy, en medio de la pandemia, se duplicó más de ello y tenemos 371. Entonces ya hay un esfuerzo. ¿Y por qué se coloca en el CEACO y no en otras localidades? Porque si usted ha visto el flujo o el lineamiento o la estructura que ha estipulado la institución en red, ha hecho que estemos concentrando los pacientes infectados o de mediano o de alto riesgo en el hospital CEACO, donde ahorita están internados los pacientes de mediana o de mediana categoría en su gravedad de la enfermedad, y tenemos también los hospitales de alta respuesta con cuidados intensivos, como son el Hospital México, el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Calderón Guardia, y todos esos hospitales están ubicados en San José. Pero, ¿qué sucedería si las morgues se saturan? Pensar si tenemos una capacidad de almacenamiento temporal
es valorar la capacidad de entierro que tenemos a nivel nacional en las estructuras y en los cementerios que dispone Costa Rica y cada una de las áreas de detección alrededor de los hospitales donde va a fallecer este paciente. En los cementerios nacionales, el 5% de los espacios de cada uno de esos cementerios puede ser utilizado en su momento por los alcaldes, la comisión de emergencias, el gobierno en sí, para poder enterrar en esos espacios que cada uno de los cementerios tiene los cuerpos fallecidos de una pandemia. ¿Ok? Entonces, eso se haría antes y utilizaríamos todos estos conceptos, primero los espacios que ya cada familia tiene, después los espacios que cada cementerio ya tiene dispuesto por ley, antes de pensar en una estructura de fosa común, que no se descarta y que hay que manejar y que prevenir de que todo esto, como se ha manejado todo en este momento, han sido por etapas. Y obviamente eso que usted está mencionando es prácticamente la última etapa. Es una etapa a la cual no queremos llegar. Bueno, y es que como lo dice el patólogo de la Caja Costarricense del Seguro Social, las leyes de nuestro país dicen que los cementerios deben tener un 5% de los espacios habilitados para poder enterrar a personas en caso de una pandemia que no tengan los recursos necesarios para costear un nicho. Constantemente estamos realizando estudios de la capacidad que tiene el cementerio. Somos uno de los cementerios más grandes de desamparados. Sin embargo, es difícil predecir cuántos decesos van a haber por el tema del COVID. Entonces lo que pasamos es valorando la capacidad que tenemos constantemente y si hay que tomar medidas día a día. ¿Cuál es esa capacidad? El cementerio cuenta aproximadamente con 2.800 derechos de posesión y aproximadamente 1.200 nichos de alquiler. Estos nichos de alquiler se brindan únicamente para lo que son vecinos del Cantón de Desamparados. Cuando existe una pandemia, una emergencia a nivel nacional, siempre nosotros los camposantos tenemos aquí en Grupo de Valle de Paz un espacio para esas cosas. Digamos, está la parte normal, que es la que le vendemos al público, pero siempre damos un sector exclusivo. Uno nunca sabe cuándo va a existir una emergencia de estas. Entonces lo que hacemos es dejar apartado un espacio para una emergencia. Que si ha sucedido información, gente consultando, sí, bastante, consultando planes funerarios, consultando espacios de nichos, los precios, que si cabe 1 o 2 personas, eso ha venido incrementando. Ya sean individuales o sean de más cantidad. En ese sentido, el cementerio Calvo es nuestro principal cementerio para manejar el tema de si tuviéramos que inhumar gente como resultado del COVID, sería en el cementerio Calvo, en donde tenemos suficiente capacidad para hacer fosas individuales, ¿ya? O si fuera un caso extremadamente emergente y que hubiera que abrir una fosa común, pues con el equipo municipal de excavación determinaríamos el cuadro y lo abriríamos y haríamos ahí el proceso de inhumación masiva si fuera el caso. El pasado mes de abril, la Caja Costarricense del Seguro Social realizó la compra de 3.000 bolsas para acarreo de cadáveres a modo de prevención. Los funcionarios de la Municipalidad de Tibás fumigaron y desinfectaron el distrito de La León 13 en Tibás la mañana de ayer jueves. El propósito es evitar la propagación del nuevo coronavirus, ya que esta comunidad cuenta en este momento con 18 personas contagiadas. Este es el mayor número en ese cantón josefino, que acumula un total de 53 casos positivos, 29 de ellos están activos. Las labores se concentraron en las paradas de autobuses, las alcantarillas, las alamedas, comercios y precarios. Otras municipalidades que están aplicando fumigación son Desamparados y Alajuelita. Aunque el Ministerio de Salud no promueve esta práctica como un medio para atacar el COVID-19, los ayuntamientos lo hacen por su cuenta. Mire, tenemos una situación a nivel nacional, un alto crecimiento de casos positivos, tal y como lo han manifestado las autoridades sanitarias. Tibás no es la excepción, ya tenemos 53 casos acumulados, de los cuales 29 son positivos, y de esos 29 positivos, 20 se ubican en el distrito de León 13. Aquí nos preocupa considerablemente porque es el distrito más densamente poblado de Costa Rica, tenemos más de 2.000 ranchitos en estado precario, entonces una contaminación acá es una contaminación exponencial.
como ya se empieza a dar. Entonces, la Municipalidad de Tibás está tomando las acciones pertinentes en el sentido de iniciar ese proceso de fumigación y también de desinfectación. El gerente financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social aseguró que los diputados que investigan las finanzas de la entidad y que la institución no está quebrada. No obstante, señaló que la deuda del Estado junto con la atención del COVID-19 ponen en aprietos las arcas del Seguro Social costarricense. La formación del Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID SEACO, la compra de insumos de protección y contratación de logística de transporte, la adquisición de ventiladores mecánicos para la unidad de cuidados intensivos, así como la compra de kits para diagnóstico y las nuevas plazas para la atención de la emergencia, son parte de las acciones que la Caja Costarricense del Seguro Social ha implementado para lograr que Costa Rica registre una de las tasas de letalidad por COVID más bajas de la región. No obstante, el financiamiento de esta oportuna reacción y atención proviene del Fondo de Emergencias de la Caja, que a junio del 2020 contiene un total de 85.000 millones de colones, de los cuales ya se ha ejecutado el 50,6%. Así lo explicó el gerente financiero de la institución, Luis Diego Calderón, a los diputados que forman parte de la comisión que estudia las finanzas de la Caja. El jerarca indicó que lo que tiene que tener claro el país es que, si bien es cierto, la pandemia ha generado un fuerte impacto en las finanzas de la Caja, la institución no está quebrada. Por eso, el llamado a constituir mesas de trabajo, tanto con el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, para buscar soluciones. La Caja ha venido planteando, y creo que es importante desde el 2018, para la sostenibilidad financiera en el marco de una política, acciones que vengan a mejorar los ingresos, pero también mejorar la eficiencia a través de una mejor gestión hospitalaria, fortalecimiento del primer nivel de atención, para disminuir los costos en el segundo y tercer nivel, que son más o Los diputados, quienes estudian la situación financiera de la Caja, consultaron al jerarca sobre la deuda que mantiene el Estado con la institución. En este mismo sentido, Iván Guardia, director contable, señaló que el último pago grande que se hizo fue en octubre del 2011 y desde ahí la deuda ha venido acumulando. ¿Cuánto realmente es el monto que el Estado le adeuda a la Caja? Balance general en las cuentas por cobrar al Estado, y es eso se lee así, 1.882.579 millones. Los legisladores reconocieron que se deben realizar acciones para lograr un equilibrio financiero en la institución, la misma que está junto al Ministerio de Salud en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Ustedes identifican acciones legislativas concretas que podríamos avanzar o impulsar de manera tal que contribuyamos en evitar que el equilibrio financiero de la institución se rompa. Lo que hay que analizar también su impacto por el tamaño de la caja, pero de alguna manera hay que buscar el esquema de financiamiento a largo plazo, ¿verdad? Y la OCDE ha dicho que hay, digamos, y esos estudios de la OCDE que han sugerido que hay que buscar la forma de tal vez buscar nuevas fuentes de financiamiento, ¿verdad? Con algunos tipos de impuestos generales, pero buscar la forma de que esa fuente de financiamiento no cargue tanto al trabajo, digamos, propiamente a la... El gerente fue enfático que el objetivo de la institución es mantener el equilibrio financiero en el corto plazo y la sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo, y que, entre otras, se dispuso a lo interno a reducir los gastos de las diferentes unidades que no tengan que ver con la atención de la pandemia, empezar a estudiar ajustes de los modelos del control contributivo y analizar nuevos modelos de aseguramiento. Expertas costarricenses califican como alarmista la investigación que cataloga una nueva cepa de gripe porcina con potencial de pandemia. Afirman que Costa Rica no tiene condiciones para que este virus llegue a territorio nacional. Científicos de China identificaron una nueva cepa de gripe porcina con potencial pandémico. Se trata de un descubrimiento de una mutación del virus de H1N1
al que han bautizado G4, el cual, según la revista científica de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, posee una adaptabilidad para conseguir ser contagioso entre seres humanos. No obstante, para Susana Ureña, encargada del Programa Nacional de Salud Porcina de SENASA, estas son declaraciones alarmistas, pues el virus no ha reportado una transmisión de humano a humano. Incluso menciona que es un virus que circula desde el 2013. Entonces, en realidad, estos estudios que establecen que existen virus nuevos que se están generando, siempre se han dado. En realidad, este de China tuvo su boom por estar en época de coronavirus, donde todos estamos preocupados por la pandemia, entonces como que los de la revista se aprovecharon un poco y se hizo como el boom de generar, en cierta forma, alarma, pero en realidad no hay tanto que alarmarse. Por ahora esa posibilidad, o no se ha terminado esa posibilidad de transmisión de humano a humano, pensando que es un virus que circula desde 2013 en granjas de cerdos. La experta de SENASA menciona que Costa Rica no tiene las condiciones para que este virus se acentúe en el país, debido a que la importación de carne porcina desde China a territorio nacional está prohibida y el ingreso de carne ilegal es muy controlado en las fronteras. Entonces, en realidad, que llegue algún producto infectado con este virus, algún cerdo infectado con este virus, no va a ser posible, puesto que nosotros no tenemos habilitada esta importación. Sería una importación ilegal y nosotros en realidad controlamos también esas importaciones. Principalmente porque China actualmente está teniendo brotes de peste porcina africana y esa es una de las mayores preocupaciones que tenemos, más que este virus de la influenza. El problema de importar algo de China podría ser la posibilidad de contagiarnos o contagiar a nuestro hato porcino nacional con virus de peste porcina africana. Pero la pregunta que muchos se hacen es si existe alguna similitud con el COVID-19. Entonces, está este virus nuevo, tiene las características de que es un virus respiratorio, de que es un virus parecido al H1N1, entonces sí, uno podría decir tiene potencial pandémico, pero para eso necesita dos condiciones más, no solo la de existir. Sería transmitirse fácilmente de persona a persona y que cause una enfermedad en las personas. Y con este virus en específico no se está viendo eso. Entonces yo creo que más bien ha sido un poco de amarillismo mediático en que podría ser un potencial, sí, podría ser cualquier virus nuevo, podría ser potencialmente pandémico, pero tiene que cumplir ciertas características antes de serlo. Entonces, realmente yo no creo que se tenga que uno que preocupar porque pronto este virus H1N1 G4 sea una copandemia en paralelo con el coronavirus actual. En SENASA señalan que por el momento Inciensa no ha reportado la presencia de este virus y que todas las granjas porcinas se mantienen bajo supervisión. Sin embargo, reiteran a la población que no deben sentir temor a la hora de consumir carne de cerdo, debido al control que tiene nuestro país. Sin embargo, agregan que la transmisión de cualquier virus respiratorio de origen porcino no proviene de su carne, sino de sus vías respiratorias. La Contraloría General de la República realizó una auditoría para revisar las acciones de control que ejerce la Dirección de Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de Seguridad Pública. Precisamente, esta auditoría realizó una evaluación sobre la actividad de personas físicas y jurídicas que prestan ese tipo de servicios. El informe señala debilidades en los procesos de inspección por parte de la cartera de seguridad pública a las agencias que prestan el servicio de seguridad privada. También hay carencias en el control sobre el límite de crecimiento de agentes y sobre la actualización de registro de inventario de armas y en los sistemas de información que son utilizados para el abordaje de las presuntas irregularidades derivadas del proceso de inspección a estas agencias. La relevancia del estudio radica en que es de interés público que esa fuerza privada de seguridad sea controlada y controlable por parte del Poder Ejecutivo, mediante una regulación definida que permita establecer los controles sobre las personas físicas y jurídicas que prestan este tipo de servicios, a fin de que su actuar no represente más bien una amenaza latente para la seguridad estatal y ciudadana. Al respecto, se identificó que existen debilidades en el proceso de inspección a las agencias que prestan estos servicios, en el control sobre el límite de crecimiento de agentes, en la actualización de los inventarios de armas y en los sistemas de información utilizados para el abordaje de las presuntas irregularidades derivadas del proceso de inspección.
Pasamos ahora a otros temas. ¿Sabía usted que en una familia de cigüeñas sobreviven solo los polluelos más fuertes y son los padres quienes lo definen? En nuestra sección Animales en Libertad le contamos. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Tradicionalmente, a muchos niños del mundo les cuentan la historia de que la cigüeña se encarga de llevar a los bebés recién nacidos hasta los hogares. Pero lo que pocos saben es que esta ave es capaz de sacrificar y asesinar a sus polluelos más débiles cuando hay escasez de comida. Por lo general es el padre quien se encarga de escoger al más pequeño y expulsarlo desde el nido hasta el suelo. Muchos videos han captado estos momentos a pocas horas de su nacimiento. Y en realidad, el objetivo de este sacrificio es darle la oportunidad de vivir a los polluelos más fuertes y aumentar así las posibilidades de que sobreviva la descendencia. Este ritual no es exclusivo de las cigüeñas, pues en el caso de las águilas, los mismos polluelos recién nacidos se comen a sus hermanos más débiles. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Con esta información hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más noticias. Uno de los eventos más tradicionales en Aguascalientes, México. Una fiesta donde se funden color, música, teatro y toros. La Feria de San Marcos. Vívalo este 12 de julio en un gran especial a las 10 de la mañana y 7:30 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Nutricionistas temen que el aumento en el costo de la canasta básica debido al cobro del IVA provoque una deficiente alimentación en la familia de menos recursos. Este 1 de julio entró en vigencia el impuesto de valor agregado a la canasta básica y aunque es un impuesto reducido de 1%, en el Colegio de Nutricionistas temen que la alimentación adecuada se vea afectada por un aumento de precios. El Colegio de Profesionales en Nutrición está sumamente preocupado, ya que al gravar la canasta básica con el impuesto de valor agregado, eso impacta directamente en el consumo de alimentos de la población. Y a eso hace que las personas de escasos recursos tengan un menor acceso a alimentos saludables y por lo tanto entren en un proceso de inseguridad alimentaria. Los alimentos saludables tienen que estar exentos, porque si queremos promover una buena salud, una buena alimentación y estilos de alimentación saludables y adecuados, pues tenemos que permitir que las personas, la totalidad de las personas tengan acceso a esos alimentos. La especialista insiste que se está limitando la seguridad alimentaria de las personas, un derecho constitucional. Tanto la Constitución política como los diferentes convenios que ha establecido el país establece que la población tiene el derecho a una alimentación saludable, el derecho a tener acceso a alimentos que le permitan o que le favorezcan la salud. Y en este momento, pues el gravar la canasta básica trae consigo pues acciones totalmente contrarias a lo que establece este derecho a una alimentación saludable. La doctora Mesa asevera que ahora, más que nunca, las personas deben escoger cuidadosamente los alimentos que brindan a sus familias. Para ello, recomienda la compra de frutas y los vegetales en la Feria del Agricultor, comprar realmente lo que se va a necesitar y evitar adquirir productos adicionales. Y por último, almacenar correctamente los alimentos para evitar que se deterioren o se contaminen. El gobierno afirmó que parte del IVA que comenzó a regir este 1 de julio en el sector construcción, turismo y canasta básica se destinará a las personas de las pensiones del régimen no contributivo y a la atención de la emergencia que vive el país con la pandemia del COVID-19.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, afirmó que parte de los impuestos recaudados con el IVA que comenzó a regir este 1 de julio en los servicios de construcción y turismo, así como el cobro de un 1% más en la canasta básica, serán utilizados en una parte para las pensiones del régimen no contributivo, y afirmó que es una forma de ampliar hasta en 4,000 más esas pensiones. Permanece nuestro compromiso en materia de que una parte de ellos se destine al régimen no contributivo. De hecho, eso fue parte de ese acuerdo y yo lo respaldé plenamente porque es una forma, si no me equivoco, de ampliar hasta en 4,000 esas pensiones. Máxime que al día de hoy lo que se logró obtener por la contribución solidaria de las pensiones denominadas de lujo está recurrido en la Sala Constitucional y no se ha logrado destinar aún, y eso yo también lo apoyé. Entonces nuestro compromiso ahí con eso está vigente, incólume, máxime que se necesita tanto FODESAF como la Caja para las pensiones del régimen no contributivo. Por otra parte, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, indicó que entiende la necesidad económica de una gran parte de la población y argumentó que el nuevo impuesto era necesario para compensar la economía del Poder Ejecutivo y que el gobierno pueda hacerle frente a la emergencia que tiene el país, incluso reforzando programas como Proteger. Confiamos en que se aplique la ley, que se pueda respetar el principio de legalidad, también poder cubrir y entender de que esta crisis afecta a los bolsillos de las personas, pero también afecta a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Hay muchos ingresos caídos que se reflejan en las transferencias que se hacen a FODESAF o el gasto de capital o las necesidades que surgen para poder cubrir a las personas con transferencias monetarias no condicionadas por concepto de proteger o hacer frente al pago de la caja, o en el caso que salud requiera mayores recursos, pues también poder tener las herramientas para hacerlo. De lo que se trata es de encontrar equilibrios entre la ruta de reactivación, pero también ser respetuosos de la ruta de consolidación fiscal en que hemos venido trabajando. El gobierno había enviado un proyecto para atrasar la entrada en vigencia de estos impuestos, sin embargo, los legisladores no lograron llegar a un acuerdo. A partir del próximo lunes, los diputados de la República se irán a vacaciones, así lo decidieron 40 legisladores de 41 presentes y de todas las fracciones legislativas durante la sesión parlamentaria de la mañana del jueves. Los diputados toman la decisión en medio de una crisis económica y sanitaria importante en el país, dejando en vela, por ejemplo, el futuro del presupuesto que iba a ser presentado este próximo lunes por el Ministerio de Hacienda, en el cual iría el dinero correspondiente a la continuidad del bono Proteger. Las vacaciones de los legisladores se extenderán hasta el próximo viernes 10 de julio. La única diputada de las presentes en la votación que estuvo en contra de la propuesta fue la legisladora verdiblanca Paola Valladares. Desde el gobierno de la República aseguran que respetan la decisión de los congresistas y aseguran que ellos seguirán buscando acuerdos, aunque sea en este periodo de descanso de los legisladores. Respetamos la decisión de la Asamblea Legislativa, que el gobierno ha estado y seguirá trabajando para poder atender todas las consecuencias de la pandemia en los diferentes ámbitos y que buscará acercamientos con la Comisión de Hacendarios para poder dar a conocer qué es lo que se incorporará en este presupuesto extraordinario, no solamente los recursos de Proteger, sino también los de la Caja, así como poder obtener la autorización legal para usar los recursos del crédito ya aprobado del BID con la AFD, así como hacer frente a otras responsabilidades en la prestación de bienes y servicios y poder reflejar y explicitar el recorte que ya mi colega ministro de Hacienda ha informado sobre este tema de más de 1% de recorte para poder asumir la responsabilidad en materia fiscal que conlleva la crisis en esta materia. Pasamos ahora al ámbito internacional. Brasil, México y Estados Unidos reportan cifras récord de nuevos casos de coronavirus. La pandemia del nuevo coronavirus se agrava en el continente americano, que acumula más de 5.400.000 casos del total de los 10.600.000 en el mundo. Desde Canadá hasta Argentina, más de 255.000 personas han muerto, de los más de 514.000 fallecimientos en el planeta.
Brasil es el segundo país más afectado del mundo. Superó el miércoles los 60.000 muertos, en momentos en que muchos estados han flexibilizado sus medidas de aislamiento, a pesar de que la propagación de la enfermedad no da señales de desacelerarse y acumula más de 1.400.000 infectados. El país de 210 millones de habitantes reportó en un día 46.712 casos nuevos. El Cristo Redentor, en el Cerro del Corcovado, en Río de Janeiro, fue iluminado el miércoles en homenaje a los trabajadores esenciales. Por su parte, México informó que suma en total 28.510 fallecimientos, con lo que superó el número de muertes en España, con 28.363. México, con más de 120 millones de habitantes, es el sexto país con más decesos en el mundo por la COVID-19, en momentos en que el gobierno permite el reinicio de actividades económicas. El país, hasta el miércoles, registraba cerca de 232.000 casos del nuevo coronavirus, mientras que Estados Unidos sumó casi 53.000 casos en menos de 24 horas, llevando el total de infectados en el país a casi 2.700.000, siendo la nación más afectada del mundo por la pandemia, que además registra más de 128.000 muertes a causa del nuevo coronavirus. La Organización Mundial de la Salud reportó en la última semana por primera vez más de 160.000 contagios, por lo que llamó a respetar las reglas de distanciamiento social, de detección y aislamiento de las personas afectadas, así como el uso de mascarillas. Esos consejos se han topado con las resistencias de Estados Unidos y Brasil, donde los presidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro rechazan las medidas de cuarentena por sus impactos económicos. En Panamá crece el descontento social por la crisis económica y sanitaria, mientras el presidente advierte que la pandemia se agravará en las próximas semanas. Somos más. Cientos de personas protestaron el miércoles en Panamá contra el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, quien cumple un año al frente del país. Muchas de las promesas que nos habían hecho desde mucho antes de la pandemia ni siquiera han sido cumplidas. Nuestro país sigue pasando hambre, la gente sigue teniendo necesidades y la corrupción nos está matando a todos. Por su parte, el mandatario manifestó en un mensaje oficial que la situación por la pandemia en Panamá será peor en las próximas semanas y señaló que se trata del desafío más trascendente de la historia del país por la más profunda crisis sanitaria, social y económica que ha vivido. Panamá es el país centroamericano más castigado por la COVID-19. Con 4 millones de habitantes, suma más de 600 muertos y unos 33.500 contagiados. Pero Cortizo achacó las cifras a que en Panamá se realizan más pruebas que en los países vecinos, lo que ha permitido tener una letalidad de 1,8%. Aceptó que se han cometido errores, pero afirmó que las decisiones tomadas serán para salvar vidas. El gobierno también se ha visto golpeado por escándalos de corrupción que son investigados por la Fiscalía por presunto peculado en la adquisición de equipos para enfrentar la pandemia. En las últimas semanas ha crecido el descontento social y se han multiplicado las protestas antigubernamentales. Queremos transparencia, queremos que la corrupción se acabe, queremos que la gente tenga educación, salud. Eso es lo que necesitamos en nuestro país. Nos están robando y Panamá tiene que despertar. Además de la crisis sanitaria, Panamá enfrenta una situación económica adversa, con cerca de 200.000 contratos de trabajo suspendidos y previsiones de una contracción del crecimiento de un 2,2% para este año. La situación hace que el presidente vea amenazados sus planes para reformar la Constitución, modernizar las instituciones, impulsar el crecimiento económico e implementar políticas sociales contra la desigualdad. Argentina da marcha atrás y su capital, Buenos Aires, vuelve al confinamiento más estricto luego de un crecimiento en los contagios de COVID-19. Buenos Aires vuelve a la fase más restrictiva del confinamiento. Desde los primeros días de marzo en Argentina se han registrado más de 64.500 contagios y han fallecido unas 1.300 personas, cifras que muestran una evolución contenida de la pandemia. Pero las autoridades temen una aceleración de la curva en invierno. El uso de tapabocas es obligatorio y mientras se busca aumentar el testeo y el aislamiento de las personas infectadas. Los autobuses circulan con apenas media docena de pasajeros y hubo un fuerte colapso en los accesos viales a la ciudad debido a los controles que marcaron la jornada. La alcaldía de la capital continuará permitiendo la salida de los niños los fines de semana, pero prohibió el ejercicio deportivo al aire libre. Con todas esas medidas, se aspira a reducir a la mitad el tránsito de personas en esta etapa, que se extenderá al menos hasta el 17 de julio, aunque las opiniones sobre las restricciones siguen divididas.
Que siento que es un retroceso todo. Ya después de 4 meses, la realidad es que tendríamos que poder avanzar. Pasa que la gente a veces es egoísta, porque los que realmente necesitan salir a trabajar es un tema, pero hay mucha gente que sale a cosas que no son necesarias y eso afecta a que hoy estemos así también. Estoy totalmente de acuerdo, dado la cantidad de casos que tenemos, me parece que es lo que había que hacer, restringir más la salida y la movilidad de la gente en la calle. Me parece correcto y bueno, por lo menos puedo trabajar. Más de 350,000 comercios que habían reabierto en el área metropolitana tuvieron que bajar sus cortinas de nuevo. Solo comercios de alimentos y farmacias están autorizados a funcionar. Es un poco triste, ¿viste? Para los que no pueden trabajar me parece que lo siento por eso, ¿viste? Nada más que por eso. Pero bueno, esperemos que pase rápido. Ante el cierre de la ciudad desde el 20 de marzo, a muchos les preocupa que la economía del país, en recesión desde 2018, quede aún más afectada. Con otras actividades frenadas como la construcción, el Producto Interno Bruto del país se contrajo 26,4% en abril, el momento más estricto de la cuarentena. El Fondo Monetario Internacional prevé una caída de 9,9% este año para Argentina, lo que lo coloca entre los más afectados por la debacle mundial. Hasta acá nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Gracias por su compañía. Recuerde que los esperamos al mediodía con más informaciones. Que tenga un excelente día. La importancia de la educación especial en nuestro país es el tema en Documentales UNED, el miércoles 1 de julio a las 9:30 de la noche y el sábado 4 a las 7 de la mañana y las 4:30 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Siempre me fue la actividad política muy cercana. Ahí me